Muy buenas tardes a todos. La Universidad Autónoma, a través de la Facultad de Contaduría y Administración y de la Secretaría de Investigación y Posgrado, les da la más cordial bienvenida a nuestro Coloquio de Investigación 2023, Semana de la Investigación. Es un placer contar con la presencia de todos ustedes, especialmente del maestro Jesús Abdalá Abu Yepis, quien el día de hoy nos acompaña para presentar la conferencia denominada Relevancia de la investigación académica en materia corrupción en México y Chihuahua. Antes de cederle la palabra, me permito leer una breve semblanza de su currículum. Jesús Abdalá Abu Yepis es licenciado en Administración Financiera y maestro en Administración por la Universidad Autónoma de Chihuahua, titulado con mención honorífica. Su tesis de maestría se editó como libro Proceso Administrativo en Municipios con menos de 20,000 habitantes y su grado de cumplimiento al artículo 134 constitucional, publicado en el año 2019 por la Editorial Académica Española. Es pasante de la maestría en auditoría en la misma institución de educación superior. Cuenta con un certificado profesional en auditoría y contabilidad gubernamental, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Asociación Civil. Formó parte de la primera generación del curso nacional Liderazgos por un México Mejor, impartido por el Colegio de México en la Universidad de Harvard, auspiciado por el Consejo Mexicano de Negocios. Toda su carrera profesional ha estado vinculada con la fiscalización y el combate a la corrupción, desempeñándose como supervisor de auditoría de cumplimiento financiero y de auditoría forense en la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Fue titular de órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla. Actualmente es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua y miembro del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción. Ha sido docente en distintas instituciones educativas en materias relacionadas con las ciencias económico-administrativas a nivel licenciatura en la Universidad La Salle de Chihuahua, impartiendo las materias de administración pública, órganos de gobierno y finanzas públicas. En Academia Empresarial de la Universidad Autónoma de Chihuahua, impartiendo temas de contabilidad gubernamental y cultura de la legalidad, así como profesor regional del Diplomado Virtual de la Ley de Disciplina Financiera, auspiciado por la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Desde el año 2014 ha sido colaborador en diversos medios de comunicación, en versión impresa y digital, publicando artículos académicos y de opinión de diversos temas de interés general, principalmente los relacionados con temas económicos, de auditoría, administración pública y anticorrupción. Demos, por favor, un fuerte aplauso para recibirlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes de iniciar, quiero agradecer a las autoridades de la Facultad de Contaduría por este espacio tan importante en este coloquio internacional, a la directora, la doctora Cristina Cabrera, la maestra Erika Rodríguez, muchas gracias, maestra Gloria. Y me complace ver por aquí al doctor Robles Villa. Doctor, buenas tardes, director de tesis en la maestría en administración, toda una institución. Y bueno, maestro, usted no puede hacer preguntas, doctor, por favor. No es cierto. Bueno, el tema que traemos el día de hoy me parece un tema muy relevante y por eso agradezco mucho el espacio, porque es hablar de la relevancia de la intervención de la academia en la lucha anticorrupción en México y en lo particular en el estado de Chihuahua. Y el contenido que espero que podamos ver dentro de los 60 minutos que traemos el día de hoy es el siguiente. No podemos hablar de la relevancia de la intervención de la academia en la lucha anticorrupción si no conceptualizamos bien
el concepto del fenómeno de la corrupción. Hablaremos de la relevancia del combate a la corrupción en México de manera muy general y también, por supuesto, del sistema nacional y local anticorrupción, porque tanto el sistema nacional como el local son el vehículo para que la academia, las investigaciones que todas y todos ustedes pueden hacer, es para que llegue al sector gubernamental y en su caso se puedan aplicar políticas públicas para prevenir, detectar y sancionar este fenómeno. Y cerramos dando la relevancia entonces a las instituciones de educación superior en materia de investigación académica sobre temas de anticorrupción. Y luego empezamos con la conceptualización de la corrupción. ¿Por qué lo hacemos y por qué me parece relevante en esta plática? Nos sucede mucho desde el Comité de Participación Ciudadana que la sociedad en general acostumbra a darle a todos los problemas públicos del país, a todos los errores del gobierno, un adjetivo de corrupción. Y este es un problema desde un punto de vista de literatura, porque si entonces todos los problemas de México y de Chihuahua tienen que ver con la corrupción, pues no podemos medirla de la manera adecuada. Entonces es importante que entendamos qué es el fenómeno de la corrupción. Y a mí en lo particular me gusta mucho esta definición de transparencia internacional. Es una definición corta, pero me parece que reúne todos los requisitos del concepto. Dice, transparencia internacional, la corrupción no es otra cosa más que el abuso del poder encomendado para beneficio propio. Eso es la corrupción de acuerdo con Transparencia Internacional. Y esta definición también es aplicable para el sector privado. Muchas veces creemos que la corrupción ocurre únicamente en el gobierno o en el sector público y no hay cosa más equivocada que eso. Les pongo un ejemplo en el sector privado. Si ustedes son empresarios, son emprendedores, tienen un negocio, una empresa y contratan a alguien para que haga las compras de su negocio, ¿no? Lo contratan y le dan un poder para que haga esa función. ¿Qué sucede si esta persona, dado este poder encomendado, empieza a hacer negocio por su cuenta? Es decir, empieza a comprar con sobreprecios los bienes o los insumos que necesita su negocio. Pues resulta entonces que el precio al consumidor de ese producto o servicio de su empresa va a ser mucho más caro, porque trae un sobreprecio derivado de la corrupción que se dio en un tema de particulares. Es un ejemplo, a lo mejor un tanto burdo, en el sector privado. Vamos a ver ahorita las consecuencias para poder ir dándole la relevancia a esta presentación. Y en lo particular, me gusta mucho definir el concepto de la corrupción desde lo que nos dice la Real Academia Española, en el verbo corromper. De acuerdo con esta definición, corromper significa alterar y trastocar la naturaleza o la forma de algo. Si trasladamos esta definición a lo público, tendríamos corrupción cuando alteramos y trastocamos la naturaleza de lo público y lo convertimos en naturaleza privada. Por ejemplo, cuando nosotros desde el comité preguntamos qué es lo primero que se te viene en la mente cuando hablamos de corrupción, siempre vinculamos una transacción económica en un acto de corrupción. Pero hay muchos tipos de corrupción, ahorita los vamos a ver a muy grandes rasgos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy director de aseo urbano del municipio X y yo tengo a mi cargo servidores públicos, para darles un ejemplo? Y estos servidores públicos tienen la encomienda de darle limpieza a los parques y jardines de un municipio. Pero yo le digo a mi subordinado, hoy no vas a ir al parque, en tu horario laboral te vas a ir a mi casa a hacerme el jardín. Ahí hay desvío de recursos humanos, recursos que tienen una naturaleza pública en el momento que están ejerciendo sus funciones y se desvía para fines o propósitos privados, por dar un ejemplo, ¿sí? No únicamente entonces la corrupción ocurre con la transacción económica en recursos financieros. Otro ejemplo, si este mismo director tiene a su cargo un vehículo, un activo del gobierno para hacer su trabajo y un día decide irse a Mazatlán en él, en la semana. Ahí no hay tampoco extracción de recursos públicos de manera literal, pero se está utilizando un activo que tiene un fin público para fines privados, distintos entonces
a lo público. Y así podemos dar muchos ejemplos. Si una fiscalía compra un software de espionaje, por ejemplo, y en lugar de utilizarlo para el tema de persecución de los delitos, lo utiliza para espiar a la oposición, a periodistas o activistas, también entonces estaríamos desviando el interés público de un bien intangible como un software para fines privados. La idea de hacer estos ejemplos es que quede claro la definición desde Transparencia Internacional, desde el propio verbo corromper, poniéndolo en lo público, entendido entonces que cualquier desviación de este interés público para fines privados estaríamos ante un probable acto de corrupción. Y la corrupción no se define ni en la Constitución ni en ninguna ley secundaria. No hay una definición en nuestro marco jurídico, sin embargo se considera que la corrupción es un concepto paraguas, porque abarca distintos tipos de corrupción o diferentes conductas que se pueden considerar como corrupción. ¿Dónde están este tipo de conductas? Pues rápidamente, nomás para términos generales, en el Código Penal Federal, evidentemente, en el Código Penal del Estado, para efecto de los delitos, y en materia administrativa, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Algunos ejemplos, no me voy a detener en ninguno de ellos. Estos son algunas conductas por corrupción, peculado, que es como robo, el cohecho, el famoso soborno, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, ejercicio ilegal del servicio público, desvío de recursos, como poníamos el ejemplo ahorita, entre muchos otros. Ahora, ya definimos de manera precisa, creo yo, el concepto de corrupción. ¿Qué es la corrupción desde la literatura? Ahora me parece fundamental, nada más para seguirle dando relevancia al final de la intervención de la investigación académica en la materia, por qué es importante combatir la corrupción, ¿no? Desde un punto de vista de nuestra forma de gobierno. Esto es un claro ejemplo porque, a ver, si fuéramos una monarquía, una aristocracia, o sus formas impuras como la tiranía o la oligarquía, pues sería un despropósito estar haciendo una lucha anticorrupción. Nuestra forma de gobierno, entonces, nos permite estar el día de hoy platicando sobre estos temas relevantes. Nada más para citar el artículo constitucional, la soberanía nacional reside en el pueblo. Así dice el artículo 39, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Es decir, quienes ejercen el poder público, los poderes del Estado, son únicamente representantes de la sociedad mexicana. Entonces, el uso de los recursos públicos tiene que ir bajo un principio de rendición de cuentas. Nada más citando otro artículo constitucional de manera muy rápida. Somos una república representativa precisamente porque pues, no podemos ir a votar todos los asuntos públicos, ¿no? Como en la antigua Grecia, en donde iban y levantaban la mano de manera directa. Tenemos representantes, somos un país democrático, laico y federal, compuesto por estados y unidos en una federación. Ahora bien, este punto me parece muy relevante y siempre me gusta exponerlo en los foros en los que hemos participado, hablando de la relevancia del combate a la corrupción. Hay un precepto constitucional que nos dice, es obligación de todas y de todos los mexicanos contribuir a los gastos públicos del país, de manera proporcional y equitativa, de acuerdo a las leyes fiscales. Y les decía yo en otro espacio, todo el tiempo estamos contribuyendo al gasto público, ya sea de la federación, del estado, del municipio, digo, en impuestos federales, pues el IVA, el ISR, lo pagamos de manera constante cuando vamos y compramos algo. El tema estatal, pues quien tiene una empresa tiene que pagar impuestos sobre nómina. Si tenemos una propiedad, tenemos que pagar predial. Si lo vendemos, si vendemos esa propiedad, pagamos traslación de dominio, por enumerar algunos conceptos o contribuciones, ¿no? También la licencia es un derecho, el pasaporte también si lo solicitamos, estamos contribuyendo de manera constante al presupuesto público de los tres órdenes de gobierno. Díganme entonces si esto no es relevante para que nos interese el combate a la corrupción, porque al final de cuentas el gobierno administra todos estos recursos. Y así como tenemos la obligación como mexicanas y mexicanos de contribuir al gasto público del país, la Constitución también dice, el gobierno tendrá que administrar los recursos bajo esos principios.
transparencia, economía, eficacia, eficiencia y honradez. Es decir, hay una obligación dual, tanto de la sociedad de contribuir como del gobierno para administrarlo bajo esos principios, con un destino específico de acuerdo a la administración pública. Otro tema relevante para estar hablando el día de hoy sobre el combate a la corrupción y más adelante sobre la relevancia de la investigación académica en estos temas, es que el tema de la corrupción nos preocupa a las y los mexicanos. La encuesta más reciente del INEGI, la corrupción es el 7º tema que más nos preocupa como mexicanos y mexicanas, solo detrás de la inseguridad, del aumento de precios, de la salud, del desempleo, de la escasez de agua y de la pobreza. Es decir, es un tema que está en la agenda pública de México y de Chihuahua. Y a nivel de percepción, este es el índice de la percepción de la corrupción más reciente, 2022, emitido también por Transparencia Internacional. Y si se fijan, pues somos coleros como país, tenemos 31 puntos sobre 100 posibles en materia de percepción. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los mexicanos y las mexicanas percibimos que hay corrupción en México. Por eso es relevante la intervención entonces de la academia para aportar desde su esfera, con metodologías rigurosas, propuestas para mejorar los procesos en el gobierno y en las propias empresas, porque ahorita les platico de un tema que es muy relevante. La integridad empresarial ya está consagrada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde las empresas deben de tener programas de integridad para el tema de combatir la corrupción desde su esfera. Y fíjense, este dato me parece sumamente relevante y preocupante a la vez. Latinobarómetro mide la satisfacción de las personas en el funcionamiento de la democracia. En América Latina y el Caribe, del 2010 al 2018, la satisfacción de la sociedad en las democracias cayó sin detenerse del 63 al 48%. En México, para 2020, solo el 43% de los mexicanos creemos que la democracia es una adecuada forma de gobierno. Entonces yo me pregunto, pues si no nos gusta la democracia, ¿qué forma de gobierno queremos como país? ¿No? Evidentemente la democracia tiene muchos fallos, hay muchas cosas que se pueden mejorar, la calidad de la democracia es otro tema, pero si no queremos como forma de gobierno la democracia, yo creo que es un punto que nos debe de preocupar, ¿no? Son datos importantes. También porque es importante hablar de estos temas y abordarlos, porque de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, la Agenda 2030, firmada en 2015, y que en 2030 pues se nos vence el plazo. Para 2030 tendríamos que estar logrando como países miembros de la ONU distintos objetivos. Y aquí les presento el objetivo 16, que dice paz, justicia e instituciones sólidas. Es un objetivo de la Agenda 2030. Y las metas, aquí se movieron un poquito los números, la 16.4 es reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada. El 16.5, reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Y el 16.6, crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Nos quedan poquitos años, 6 años quizá, para poder lograr estos objetivos como país. Por eso entonces es relevante estar el día de hoy platicándoles de estos temas. Y bueno, ya para cerrar un poco la relevancia del combate a la corrupción, tendríamos que hablar directamente de las consecuencias. ¿Qué pasa si hay corrupción en un país, en una empresa? De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aquí les presento solamente algunos, hay muchísimas consecuencias de la corrupción. Quizá uno de los más importantes a título personal es la pobreza y la desigualdad que genera. Es decir, si un gobierno encarece los presupuestos públicos derivados de la corrupción, no alcanza para salud, no alcanza para el deporte, no alcanza para muchos temas que va en detrimento de las clases más desprotegidas del país. Entonces la brecha se hace mucho más grande en cuanto a pobreza y desigualdad. Evidentemente socava los objetivos del desarrollo sostenible, ya lo dijimos,
genera pérdidas en eficiencias económicas, lo que les ponía de ejemplo ahorita al inicio. Si una empresa, un agente privado, presupuesta corrupción en trámites, es decir, oye, obviamente pues no es deducible, evidentemente son pagos extraoficiales, pero yo necesito pagar para mi licencia de construcción, necesito pagar para mi licencia de funcionamiento, necesito pagar para X o Y, pagos extraoficiales, eso eleva los costos de los productos y de los servicios que dan las empresas. Y eso que genera, a mi juicio, en una ola conjunta, pues genera inflación, ¿no? Al final de cuentas estamos consumiendo quizá más caro de lo normal por la probable corrupción que ocurre con las empresas. Fallas en la infraestructura, este es un caso típico de consecuencias de la corrupción. Si hay corrupción en obra pública, los materiales son de mucha menor calidad que cuando se presupuestan o cuando se cotizan inicialmente. Tiene que haber esta pérdida del valor de lo que te instalan para que se pueda hacer el negocio. ¿Y qué sucede eso? En el peor de los casos, perdemos vidas. ¿No? Hay muchos casos en el país que se han caído infraestructuras importantes derivado de la mala calidad de los materiales. Entonces, creo que es una de las consecuencias más sensibles. Por supuesto, impunidad e injusticia parcial. A veces creemos que la impunidad es lo mismo que la corrupción. No, no son lo mismo, son prácticamente primas hermanas. Una se alimenta con la otra y viceversa. La otra vez, aquí está mi compañero Miguel Gómez y hacíamos un ejercicio en un foro y les decíamos, a ver, si yo les digo que los invito a invertir en un negocio donde les garantizo el 97.5% de que su inversión la vamos a triplicar. La mayoría de manera unánime levantó su mano. Dijo, no, pues yo sí le entro. 97.5% de garantía. Terminando esta dinámica, pues resulta que ese es el índice de impunidad en el país. 97.5% de los delitos, cualquier delito, no se sanciona. ¿Qué significa esto en términos de combate a la corrupción? Pues es muy incentivante, perdón por el término, pues cometer algún delito en el país. Si no me van a sancionar, si mi grado de probabilidad de que me sancionen es de un 2.5%, pues seguramente quienes no tengan ética y moral lo harán sin ningún problema, ¿no? Evidentemente, si la corrupción si genera un daño a la estructura gubernamental, pues difícilmente nos van a garantizar nuestros derechos humanos, el Estado mexicano, y se propicia también las violaciones a derechos humanos. Pérdidas personales, esto en un sentido de a las familias con menos capacidad económica les cuesta más la corrupción, porque tienen que hacer pagos extraoficiales que no debiesen hacer en sector salud, educación, lo que ustedes quieran, y al final de cuentas va en detrimento de su patrimonio y de su economía personal. Aquí nada más un resumen de los costos de la corrupción. Obviamente también en un país con alta percepción de corrupción, poca inversión extranjera va a llegar. No hay un Estado de Derecho sólido en esos términos. Bueno, platicamos ya del concepto, platicamos de la relevancia de combatir el flagelo de la corrupción. Ahora les platico cuál es el vehículo para que la academia, las investigaciones que ustedes en algún momento decidan hacer, o que puedan ir enfocadas en fortalecer procesos administrativos. Obviamente entendemos perfecto que la Facultad de Contaduría atiende disciplinas económico-administrativas. Ahorita vamos a ver cómo podemos aportar. Les platico rápido del sistema nacional y local para que podamos entender cuál es la vía entonces para que la academia pueda participar. Antecedentes del Sistema Nacional Anticorrupción. México tiene firmadas 3 convenciones internacionales. Las convenciones, como ustedes saben, están a nivel constitución. La convención, la primera, la de Estados Americanos, la OEA, la de la OCDE y la más reciente, firmada en 2003, de hecho en diciembre se cumplen 20 años de la convención, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Por eso es uno de los antecedentes del sistema. Estas convenciones obligaban al Estado mexicano a combatir la corrupción y a modificar su marco jurídico interno. Otro antecedente y que me parece muy relevante, que tiene que ver también con la academia. Este sistema nacional no se construyó en el escritorio del gobierno, eso es importante decirlo. Intervino la sociedad civil organizada, grupos empresariales
y la academia. La academia tuvo intervención en el diseño constitucional y legal del sistema nacional. ¿Por qué? Lo que proponía el gobierno en aquel entonces, les platico muy rápido, era hacer un ente público que previniera, detectara y sancionara la corrupción. Es decir, un superente público autónomo. ¿Qué dijo la sociedad civil y la propia academia con sus investigaciones y diagnósticos? Dijo, no, vas a concentrar muchísimo poder en un solo ente público. Y la concentración del poder te deriva a riesgos de corrupción, evidentemente, si no hay los pesos y contrapesos adecuados. Entonces, el sistema nacional obedeció a un ejercicio de parlamento abierto único en la historia del país, en el Senado de la República, y fue como en 2015, en mayo, nació constitucionalmente el sistema nacional con la creación de algunas leyes reglamentarias. ¿Cómo funciona? Y esto es importante para la presentación, repito, para entender entonces cómo la academia puede participar. Rápidamente una definición del sistema, ¿no? Porque a lo mejor lo habrían escuchado, pero pueden decir, bueno, ¿y cómo se come eso? ¿Qué se hace? ¿De qué se trata? Pues si yo veo tantas noticias, hay tanta corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, les platico cómo funciona. No es fácil el sistema, porque es un sistema integrado por muchas partes con un espíritu democrático. No un superente que hiciera todo, sino muchas partes que se tienen que poner de acuerdo. Entonces, el sistema es una instancia de coordinación entre las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, competentes para prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, así como fiscalizar, auditar y controlar los recursos públicos. Eso es, a grandes rasgos, el sistema nacional. ¿Y cómo funciona? Si se fijan, es todo un entramado, es bastante complicado, no me voy a detener mucho en ello. Son 7 entes públicos, 6 entes públicos y un comité de participación ciudadana. Aquí en la comisión ejecutiva que participa el comité de participación ciudadana es donde el comité está obligado a vincular a la academia, a la sociedad civil organizada, a los empresarios, a los gremios, para que desde la ciudadanía, desde los que no son gobierno, se propongan políticas públicas para atender el problema. Porque digo, en términos absurdos, sería poco lógico que el gobierno solito luchara para frenar un mal que históricamente ha tenido. Entonces, por eso dijo el legislador, el constituyente en su momento, debemos de meter a la sociedad civil y a la academia, porque no podemos dejarle la chamba únicamente al gobierno. Y suena bastante lógico, al menos desde mi punto de vista. Entonces, ahí en la comisión es donde se pueden hacer estos trabajos, llevar investigaciones académicas que abonen a mejorar procedimientos administrativos, temas de control interno, temas de auditoría, temas de coordinación, cualquier tema que impacte en las ciencias económico-administrativas y sean de relevancia para el sistema. No me tengo que explicar más porque es un entramado muy complicado. Y tiene, entre otros productos, el sistema nacional como el sistema local, 2 grandes. La política nacional anticorrupción, que es importante decirlo, no es una política de gobierno, es una política de Estado. Es diferente, el gobierno tiene periodos sexenales, trienios, si son presidentes municipales. La política nacional tiene una visión de 10 años. ¿Y por qué creen que es de 10 años? Porque el tema de combate a la corrupción es apartidista, no tiene un fin político en sí mismo, sino reglas muy claras para poder, independientemente de quien ostente el poder público, se atienda, se prevenga, se detecte y se sancione. Entonces, ese es uno de los productos. El otro es una plataforma digital nacional que concentra información pública para hacer inteligencia anticorrupción. No me meto mucho a detalle de eso. Y ahora hablamos del sistema de Chihuahua, muy rápido, porque es un homólogo al sistema nacional. Es prácticamente igual con las instituciones del Estado. Se creó en el 30 de agosto de 2017, constitucionalmente nació ahí y se integra de la siguiente manera. Un comité coordinador, ahorita vamos a ver las instituciones muy rápido, un comité de participación ciudadana y los 67 municipios del Estado. Seguramente ustedes conocen a estas instituciones del Estado de Chihuahua, Comité de Participación Ciudadana, la Fiscalía Anticorrupción, se dedica únicamente a perseguir delitos de este tipo,
la Secretaría de la Función Pública, que es como el órgano interno de control del Poder Ejecutivo. Está la Auditoría Superior del Estado como una auditoría externa que fiscaliza de manera posterior los recursos que ejercen los gobiernos. Está el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, en materia de control del Poder Judicial, quien también tiene el control o la posibilidad de sancionar jueces y magistrados, etcétera. El ICHITAIP, un órgano fundamental para garantizarnos la transparencia y el acceso a la información pública, un derecho fundamental que tenemos todas y todos los aquí presentes. Un Tribunal de Justicia Administrativa que sanciona las faltas graves cometidas por servidores públicos y particulares, y todos ellos se apoyan de una Secretaría Ejecutiva para poder llevar a cabo o materializar los trabajos del Comité Coordinador. Y evidentemente en Chihuahua hay una política estatal anticorrupción. Esta se aprobó apenas en mayo de este año, 9 de mayo, si no me equivoco, Miguel, 16 de mayo del 2023. Estamos trabajando en un programa de implementación, porque la política es el qué, el programa de implementación será el cómo, y tenemos la obligación de conectarnos a la plataforma digital nacional. No me detengo porque es nada más información general para que vean cómo es un sistema nacional y un sistema estatal. Ya vamos entrando en la materia de la vinculación. El CPC, el Comité de Participación Ciudadana, donde Miguel ahorita es el presidente, su servidor es miembro del comité. Somos 5 personas que tenemos una obligación: vincular a la academia, vincular a la sociedad civil, a los empresarios, a los gremios, para que propongamos desde estas esferas soluciones. Incluso tiene otras atribuciones el CPC, incluso recibir y canalizar denuncias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el comité cuenta con esta atribución de generar mecanismos de articulación con sociedad civil, subrayado la academia y grupos ciudadanos, y promover colaboración con instituciones en la materia. Y vean cómo dice el propio artículo de la ley, dice colaborar con instituciones en la materia con el propósito de elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas. Precisamente lo que estamos haciendo hoy. Y en términos pues muy de imagen, pues el CPC viene siendo este vehículo donde se busca llevar a la academia, a la sociedad civil, a los empresarios, a los trabajos del propio sistema estatal anticorrupción. Ahora hablamos, y ya vamos cerrando poco a poco, porque incluso me gustaría ver si hay un espacio para preguntas o comentarios. Vamos a hablar de la relevancia de la academia en la lucha anticorrupción. Ya hablamos de por qué combatir la corrupción, ya conceptualizamos la corrupción, hablamos de que hay un sistema nacional y local en la materia. Ahora, ¿qué relevancia tiene entonces los trabajos de investigación que desde la universidad se pueden hacer? Bueno, el valor social de la universidad. Términos generales, hablar de la universidad, no me refiero únicamente a la UACH ni a la facultad, es hablo en general, es referirnos a varias cosas: desafíos, debates, conocimiento, cambio, transformación social, investigación y pensamiento crítico. Por eso, el valor de la universidad, el valor de la academia. La universidad en general es reflejo de una sociedad en su conjunto, su crecimiento, sus luchas, su resistencia, gremios, democracia, equidad. Es decir, desde la academia se han logrado muchos avances sociales en el país y por eso tiene un valor especial para las y los mexicanos. La función social de la universidad es ante todo la formación de personas, de seres humanos, con todo lo que ello implica, culturalmente, éticamente, de compromiso social y político. Político no en términos partidistas, político en términos de consensos, de diálogo, de todo lo que implica. Y aquí les pongo algunos párrafos de una carta declaratoria de la Conferencia Regional de Educación Superior, la CRES, la que México es parte, organizada por la UNESCO, que tiene que ver con el valor de la universidad en lo público, en lo social. Se las leo rápidamente. Reafirma la conferencia, la CRES, el postulado de la educación superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado.
Dice la carta, reivindicamos la autonomía que permite a las instituciones de educación superior ejercer su papel crítico y propositivo frente a la sociedad sin que existan límites impuestos por los gobiernos, las creencias religiosas, el mercado o los intereses particulares. Las instituciones de educación superior están llamadas a ocupar un papel preponderante en la promoción y el fortalecimiento de las democracias latinoamericanas y caribeñas, rechazando dictaduras y atropellos a las libertades públicas, a los derechos humanos y a toda forma de autoritarismo en la región. Y para cerrar esta parte de la CRES, dice también la declaratoria que la universidad está fuertemente asociada a la concepción de futuro, tanto por la reflexión crítica sobre su pasado y el presente, por la formación de jóvenes, así como por la generación de conocimiento e innovación. Es decir, el conocimiento que genera la academia, la universidad, que pueda ir vinculada al tema anticorrupción, nos genera frescura, nos genera innovación, en donde muchas veces desde el gobierno, desde el sector público, ya hay esta conocida ceguera de taller, en donde ya no sales de lo mismo. Entonces, qué mejor que la propia universidad, los jóvenes, el posgrado, puedan contribuir desde su esfera y desde su conocimiento a la lucha anticorrupción desde un punto de vista académico. También dice esta carta declaratoria de esta Conferencia Regional de Educación Superior que el futuro de la democracia en América Latina depende de su legitimidad. Veíamos ahorita que ya la democracia, al menos en América Latina, no se ve como una forma de gobierno que todos y todas aceptemos, y eso en lo personal les decía, me parece preocupante. Dice también que en ello se asienta la importancia de vincular a la educación superior con la democracia. Se trata entonces de buscar formar ciudadanos que confíen en sus instituciones, crean en los principios centrales de la democracia y valoren el sistema en sí mismo. Y esto no significa no ser críticos con el sistema, al contrario. Y miren, ahorita le platicaba a la maestra Erika de esta gráfica, la más reciente del INEGI. Confianza en instituciones o actores de la sociedad. Los y las mexicanas confiamos en las universidades públicas. Y esto es relevante entonces en la lucha anticorrupción, porque si las personas confían en las universidades públicas, tienen esta legitimidad entonces para poder hacer aportaciones de valor desde la academia en la lucha anticorrupción, por dar un ejemplo, ¿no? Y evidentemente, por ejemplo, los partidos políticos siguen siendo históricamente pues los que más abajo están, ¿no? En la confianza de las personas en las instituciones, no sé por qué, pero así sucede. Bueno, y les platico entonces algunos datos relevantes sobre cómo la academia ha abonado a la política nacional y local anticorrupción. Primero decirles, lo mencioné al principio, la política nacional es la hoja de ruta de cómo el país va a combatir la corrupción y la va a prevenir sobre todo. Porque fíjense, hablando de prevención, decía Mauricio Merino, un importante investigador académico en esta materia, decía, a ver, en México, ¿de qué nos sirve pescar peces gordos si dejamos intactas las aguas donde nacen, crecen y se reproducen? Esto en un sentido de que bien, si bien lo punitivo en anticorrupción es importante, pues no, así nos vamos a ir pues, todos los años, porque no estamos previniendo entonces el combate a la corrupción desde sus causas. Y desde sus causas está también el sector privado, como lo que les decía al principio, el tema de la integridad empresarial, cómo empezamos a generar estos mecanismos, cómo la prensa se hace más responsable, cómo la sociedad en su conjunto se hace más responsable. De hecho, una de nuestras funciones es hacer pedagogía pública anticorrupción, en un sentido de que las personas entiendan bien el concepto, porque les decía yo al inicio, a veces se confunde todo con corrupción, y nos es muy fácil como sociedad decir, ah, eso está mal, es corrupción. No, espérame, pues hay que evaluarlo, hay que medirlo, porque si no, no vamos a poder corregirlo. Entonces, esto es parte de lo que busca la política nacional. Y fíjense, la política se construyó así, lo dije ahorita al principio. Ciudadanía, más academia, más empresarios, más gobierno, se hizo la hoja de ruta del país en los 3 órdenes de gobierno para combatir la corrupción. Por eso es relevante la academia, porque ya está inmiscuida en la lucha anticorrupción. Ahí se movieron un poquito las palabras, paso a la siguiente.
Fíjense, este dato lo recopilé de la Política Nacional. Obviamente, como documento técnico, trae bibliografía. El 13% de la bibliografía de la Política Nacional proviene de las instituciones de educación superior. Abonó la academia a formar un documento robusto que permite en los próximos 10 años combatir este flagelo. Y dentro de la construcción de la política nacional intervino, por ejemplo, la UNAM e hizo un reporte de evidencias cualitativas sobre la corrupción y determinó en este documento, pongo la fuente, que no vayan a decir que es plagio porque hay muchos plagios ahorita en el país, que los grandes temas para solucionar la corrupción a nivel nacional son los siguientes, y enumera varios. Pero miren, destaco en verde que el documento señala que un tema importante para solucionar el problema es evidentemente la educación y la investigación de las universidades. Es relevante entonces involucrarnos como academia en este tema. Luego el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, en el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, hizo un reporte también similar, un taller de inteligencia colectiva en donde recabó la opinión de diferentes actores y agentes de la sociedad, donde se determinó también que una de las prioridades para combatir la corrupción en el país, entre varias, está la educación, la concientización, la formación ciudadana y la investigación académica. Esto lo menciono entonces porque es importante que la academia, las universidades, puedan, dentro de su esfera, participar con el interés de todas y todos ustedes. Y este punto es importante porque ya hay, les decía ahorita, una política estatal anticorrupción aprobada, publicada en el periódico oficial del Estado, es decir, ya es de observancia. Y uno de los ejes de este plan contra la corrupción en el Estado, en la prioridad 20, se identifica fortalecer la vinculación del CPC, que es Comité de Participación Ciudadana, con los sectores social, académico y empresarial. Y en las acciones, la primera, por ejemplo, es fomentar el desarrollo de redes de trabajo con sociedad civil y academia para la realización de estudios y diagnósticos sobre riesgos de corrupción. Entonces, no solo es un tema legal, constitucional, sino un tema ya establecido en la propia política del Estado de Chihuahua. Y miren, esta gráfica la hicimos nosotros. Solicitamos por transparencia a todas las secretarías ejecutivas de todas las entidades federativas y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para que nos dijeran, oye, le preguntamos, oye, dime cuántas investigaciones académicas has metido a la Comisión Ejecutiva desde la academia, desde los estudiantes. Ninguno en todo el país, ni siquiera a nivel nacional. Sí participó la academia, dijimos ahorita, en la hechura de la política nacional, pero es distinto. ¿Por qué? Porque fue una solicitud expresa. Aquí lo que buscamos hacer entonces es cómo la academia se inmiscuye en el tema del sistema estatal anticorrupción y podemos ser el primer estado. No sé si el diagnóstico, la investigación académica que se haga resulte en una política integral. No sabemos porque tendremos que ver el contexto, pero seríamos el primer estado en estar ahí poniendo el esfuerzo desde la academia con el sistema estatal anticorrupción. Entonces me parece una gráfica muy relevante porque estamos en un momento muy importante. Y luego, bueno, ya platicamos de la relevancia, de todo lo que ya dijimos, hablamos del valor de la universidad y de la academia en esta lucha. Aquí quiero hacer un paréntesis y agradecerle a la maestra Erika, a la maestra Erika Rodríguez, a la maestra Gloria Martínez, porque nosotros como comité ya nos habíamos acercado a la facultad a través de mi amigo Silva, gracias hermano, fue el contacto. ¿Por qué? Porque nosotros construimos un banco de temas desde el CPC que creemos que es relevante para el sistema nacional y para el sistema estatal, sobre todo el estatal. Y la idea de la construcción de este banco de temas era para ponerlo a disposición de maestros, de maestras y de ustedes, alumnas y alumnos, para que pudiesen elegir algún tema si les parecía relevante, ¿verdad?
obviamente con toda la libertad académica y de investigación que existe en estos términos. Y nos pareció un buen binomio porque yo también pues, me gradué de licenciatura, me gradué de maestría, y cuando llega la tesis, ay caray, pues no sé qué hacer. Y además quiero hacer algo pues que tenga valor público. Digo, todas las investigaciones que puedan hacer tienen valor, pero una tesis o un trabajo que pueda ir más allá de lograr un título determinado, ¿no? Platiqué con la maestra Erika, estuvimos dialogando, a ella le pareció muy interesante, tuvimos una sesión con maestras y con maestros, también muy importante, y pusimos a disposición este banco de temas. Ahorita reconocer que con la maestra Gloria ya hay 2 compañeras y compañeras de ustedes que se han acercado con temas, decir, oye, me interesa este tema, y el CPC, o sea, es decir, no nomás te damos el tema, ¿no? Es decir, te acompañamos. ¿Para qué? Para que tu tesis tenga lo más cercano a que pueda generar valor al sistema. Puede que no genere, ¿verdad? También eso es una posibilidad, pero ya empezamos a generar esta sinergia entonces para poder estar rebotando temas entre la academia y el sistema estatal anticorrupción desde el Comité de Participación Ciudadana. Entonces, pues agradecerles, maestra, por ese tema. Ya tuvimos alguna reunión y platicamos de varios temas. No les traje la lista de los temas, evidentemente lo pueden obtener con la Secretaría de Investigación y Posgrado, pero ¿qué temas son relevantes para el combate a la corrupción en Chihuahua desde una tesis? Este diagramita que está en pantalla es el concepto del sistema. El sistema busca varias cosas: prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, así como fiscalizar y controlar los fondos públicos. Y muchos piensan, ah, caray, pues es un tema muy legaloide, es un tema a lo mejor más de derecho. Digo, evidentemente la carrera de derecho podrá tener juego, evidentemente, pero desde un punto de vista económico-administrativo también hay oportunidad, porque si hablamos de prevención, pues hablamos de 1000 cosas. Hablamos de control interno, hablamos de órganos internos de control que tienen determinadas funciones, hablamos de auditoría gubernamental, hablamos de contabilidad gubernamental, hablamos de integridad empresarial, ¿no? También que es un tema que estamos tratando de explotar y que puede ser explotado desde trabajos de investigación. Hablamos de muchísimas cosas, realmente eran muchísimos temas los que presentamos, y lo importante también decir es que son enunciativos, no limitan las ideas que ustedes puedan tener, porque también si nos llegan con un tema que no está en el listado, te puede revisar y decirles, oye, tiene mucha relevancia para el sistema, no lo había pensado. Y eso es todavía aún más valioso porque es un sistema que nace totalmente desde la iniciativa del estudiante o del investigador en este sentido. Entonces, pues en realidad no puse todos los temas en la presentación porque al final de cuentas se les va a proporcionar, y también, pues si ustedes tienen una idea innovadora que pueda ayudar al sistema a mejorar el combate a la corrupción, pues será siempre bienvenido. Y además, no sé si lo dije, el acompañamiento del CPC, es decir, no está el tema nada más, sino yo te ayudo a decirte dónde puedes conseguir información pública, te damos bibliografía al respecto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos empapados en los temas, ¿no? Es como el día a día de nuestro trabajo, y en ese sentido podemos apoyarnos mutuamente. Y bueno, cierro con algunas conclusiones muy breves, ya cerrando la presentación. La primera, digo, evidentemente en la primera parte de la presentación se dijo, la corrupción es un fenómeno que afecta a la sociedad en su conjunto, disminuye la confianza de las personas en las instituciones y no permite el desarrollo sostenible de los países o de las comunidades. Y aquí yo sí les digo, a ver, es un absurdo pensar que un reducido conjunto de instituciones o de personas vamos a poder con el fenómeno de la corrupción. Tiene que haber la intervención de toda la sociedad civil, academia, empresarios, absolutamente todos, porque es un fenómeno gigante, ¿no? Y está en todos los países, ningún país tiene saldo cero. La idea que México pueda reducirlo en la medida de sus posibilidades y poder avanzar. La segunda conclusión, el diseño legal e institucional del Sistema Nacional y Local Anticorrupción permite la incidencia de la academia en la lucha anticorrupción a través del comité. Es decir, hay un espacio destinado para la academia para poder abonar al tema. Y es lo que queremos detonar.
Tercero, la sociedad mexicana tiene una elevada confianza en las universidades públicas. Esto nos sirve como sistema estatal anticorrupción y sistema nacional, porque hay legitimidad y credibilidad de las instituciones en esta materia. Tenemos que aprovechar también esta parte. Y por supuesto, la rigurosidad metodológica de las investigaciones académicas permite generar confianza en los resultados obtenidos. Platicaba ahorita también con las maestras, decía, a ver, cuando una propuesta viene desde la sociedad civil, desde la academia, con toda esta rigurosidad, ayuda a perder cualquier sesgo que pueda tener alguien que lo propone y ya tenga lo mejor de que no, lo propone porque es muy chismoso y eso le encanta el rollo. No, oye, espérame, viene de la academia. Es un trabajo técnico, riguroso, metodológicamente hablando y con un fin propositivo. Y se puede tomar para el sistema estatal anticorrupción. Entonces, la academia, las propuestas serias, propositivas, ayudan a que éstas avancen en materia de aprobaciones. Las últimas dos conclusiones, y con esto cierro: el efectivo control y disminución del fenómeno de la corrupción requiere de la intervención de toda la sociedad, ya lo dije, y la investigación académica no solo tiene como objetivo presentar estos trabajos que incidan en materia anticorrupción, sino despertar el interés de todas y de todos ustedes. La participación de estudiantes y académicos que permita la formación de especialistas en la materia. Déjenme les digo que la lucha anticorrupción se ha ido profesionalizando, porque se necesita profesionalizar. No podemos luchar contra la corrupción de manera improvisada. Entonces, incluso son áreas de oportunidad desde lo laboral, desde el tema de asesorías, desde el tema de muchísimas cosas que como profesionistas pueden desarrollar, especializándose en algún tema anticorrupción que tiene que ver con controles, con muchas cosas. Entonces, esas serían las conclusiones. Muchísimas gracias. Creo que esta frase de la universidad tiene que ver con lo que venimos a buscar hoy, ¿no? Luchar para lograr y lograr para dar. Poder generar valor público desde la academia para un beneficio mayor para la sociedad, ¿no? Porque luego decían, bueno, ¿y quiénes son víctimas de la corrupción? No, pues los que no recibieron el apoyo. Y no, espérame. Las víctimas de la corrupción de manera directa o indirecta es la sociedad en su conjunto. Entonces, pues nada más, muchísimas gracias. Si tienen comentarios o preguntas, quedo a sus órdenes. ¿Hay alguna pregunta que deseen hacerle al maestro? Hay una pregunta. Deseo saber si hay un instrumento o si hay instrumentos para medir la corrupción. Muy buena pregunta. La corrupción como un fenómeno que se da tras bambalinas, es decir, pues no hay un registro tal cual del fenómeno de la corrupción, de la ocurrencia, ¿verdad? No vas y das un soborno y te dicen, tengo su recibo, y lo registramos aquí en el Excel. No, pues no sucede. Sin embargo, las mediciones de percepción son un instrumento muy utilizado para ver el nivel de corrupción que hay en un determinado lugar. También el INEGI levanta encuestas respecto del costo de la corrupción en términos de pues preguntas al final de cuentas, ¿no? Es muy difícil documentarlo en tiempo real. Sin embargo, desde el propio sistema estatal anticorrupción se está buscando generar los indicadores. Ese, por ejemplo, es un tema que pudiese ser relevante en materia de investigaciones, ¿no? ¿Cómo podemos medir una cierta conducta? Las mediciones que también se toman es las faltas administrativas que se cometen. Se puede llevar un concentrado de las sanciones ya en firme y poder determinar algún patrón de la comisión de alguna falta administrativa o de algún delito en concreto. ¿Ha salido recientemente alguna herramienta que permita prevenir? Hablaste mucho del tema prevenir. Por poner un ejemplo, años atrás, en la iniciativa privada, dentro de estas políticas empresariales, salieron las políticas de cumplimiento. Entonces, pues van abonados al tema de la corrupción. Entonces, ver si de este sistema ha salido una herramienta que permita prevenirnos. La prevención es muy importante y esa sería la primera pregunta. Y otra, el día de ayer o hoy por la mañana estaba escuchando que cambiaron al titular
del instituto para devolverle al pueblo lo robado, que supongo que también viene dentro de esta parte. Dentro de tu experiencia y pues experto en el tema, quisiera saber cuál es o cómo sería el procedimiento. Digo, va encaminado también a la Agenda 2030 y ahí lo marcaste muy bien, pero aquí en nuestro país, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo se sabe cómo se subsidia? ¿Qué se hace con ese recurso que cae? Y pues de nuevo felicidades y enhorabuena, un gusto también ser tu amigo y pues verte tan pleno en el escenario. Gracias, maestro. Un placer saludarte y gracias por las preguntas. Bueno, la primera, de mecanismos de prevención, como el que mencionabas, por ejemplo, de compliance en el sector privado. En lo público, desde el nacimiento del sistema hay una Ley General de Responsabilidades y obliga, incluso desde la Constitución, a que tengamos órganos internos de control, que son como estos ministerios públicos al interior de los entes en materia administrativa, ¿no? Persiguen, haz de cuenta que tienen muchas facultades para investigar. En materia de mecanismos preventivos, se establece la obligación de que exista un código de ética y de conducta. Si bien no es un mecanismo tan efectivo, sí es una hoja de ruta para el servicio público, porque antes no tenía esta obligación, que también tiene que ver las empresas también a estos códigos de ética para dar cumplimiento dentro de la organización. En el sector público están estos instrumentos. Desde el Sistema Estatal Anticorrupción se realizan recomendaciones no vinculantes a los entes cuando vemos que administrativamente tienen áreas de oportunidad en donde se puedan cerrar brechas de cometer algún tipo de delito o alguna conducta administrativa. La política estatal es, al final de cuentas, este instrumento que busca en la mayoría prevenir, por lo que decía que vale más pues matar el criadero que estar pescando peces gordos. Yo les decía a algunos alumnos, decía, a ver, pues ¿de qué nos sirve la gente en la cárcel? No nos sirve de nada porque lo seguimos pagando con nuestros impuestos. O sea, vamos a prevenir que ya no suceda, ¿no? Entonces, en la política, el programa de implementación también se está trabajando para ir afinando estratégicamente, cerrando estas brechas de discrecionalidad. Y la segunda pregunta, el instituto que mencionas es de corte federal, eso le compete más al Sistema Nacional Anticorrupción, pero el proceso en la extinción de dominio, a lo mejor será lo que mencionas, es que cuando se determina algún delito por hecho de corrupción, que tiene que ver, por ejemplo, con un enriquecimiento ilícito en donde hay bienes patrimoniales que son embargables, por decirlo de alguna manera, hay todo un procedimiento legal para hacerlo. Por ahí hay muchas controversias constitucionales, porque creo que la ley decía, yo te puedo incautar tus bienes, aun y cuando no estés siendo declarado culpable. Entonces, pues, oye, pero el principio constitucional de presunción de inocencia está violado, ya me estás incautando todos estos temas. Y se va, se supone, a nivel federal a este instituto que mencionas, y el gobierno lo administra en un sentido, debería ser para generar valor público, ¿no? de lo recuperado. Gracias, maestro, un placer. Hola, buenas noches. Eric Martínez de la Maestría en Recursos Humanos. ¿Hay alguna acción o recomendación que el CPC tenga conforme a los, digamos, los dientes, ¿no? A la capacidad de sancionar, la capacidad de tener coacción en este tema? Esa sería como la primera pregunta, porque entiendo que son recomendaciones y pues sí son recomendaciones. Y eso nos lleva a la siguiente, o sea, te sanciono, pero luego tengo 2.5 de impunidad. Entonces, ¿qué acciones recomienda el CPC para combatir el tema de impunidad? ¿Y qué opinas tú personalmente, verdad? Del tema de, pues, darle herramientas para que puedas tener estas sanciones, porque si no se va a seguir haciendo. Gracias. Claro, gracias por la pregunta. Bueno, hablando del CPC, ¿verdad? ¿Te refieres a los dientes? Sí. Sí, el CPC es una instancia colegiada que no tiene, como dice el compañero, dientes coloquialmente hablando, es decir, nosotros no detectamos ni sancionamos, no investigamos, no tenemos esas facultades, las tiene el Ministerio Público, el Poder Judicial en su caso, o órganos internos de control o el tribunal en temas administrativos. El CPC está concebido como esta parte de control democrático, en el sentido de darle seguimiento al funcionamiento del sistema. No da la ley ni la Constitución estos dientes que mencionas. En el tema de las no vinculantes, me parece que ese es un punto importante, porque precisamente en la ley viene no vinculantes. Entonces, son como las de derechos humanos, ¿no? Que muchas veces las genera la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en realidad pues te dice el ente a la que va dirigido, pues no la atiendo, ¿no? Simplemente porque no tengo recursos o porque no puedo. Evidentemente ese es un área de oportunidad del sistema muy grande de que pueda ser mucho más coercitivo en ese sentido. Que hay las instituciones, ¿no? Si hay un delito, pues la Fiscalía tendrá que investigar y sancionar el Poder Judicial. Si hay una falta administrativa grave, tendrá que investigar Función Pública o el OIC o la Auditoría y sancionar el Tribunal.
y las no graves pues las dirime la propia Secretaría de la Función Pública o el órgano interno de control. En términos de, fíjate, la impunidad es un tema que sí muchas veces tiene que ver con corrupción, pero también es una congestión del sistema judicial en México. O sea, en realidad hay muchas razones por las que hay impunidad en el país. Hablamos desde capacidades técnicas, del personal, buenos sueldos, o sea, todo un servicio profesional de carrera, a lo mejor al interior, para que podamos hacer mucho más efectivo el tema de la justicia. Obviamente incluso se platica ahorita en la agenda pública de posibles reformas al Poder Judicial, no en términos de fideicomisos y quitarle recursos, no me refiero a eso, sino en realidad si el Poder Judicial necesita una reestructura desde el punto de vista normativo, porque no más en temas de delitos por corrupción, la impunidad, decíamos, pues va en todos los delitos. Entonces, sí es un tema que es muy importante para el país. No sé si respondí. Sí, gracias. Por allá hay una pregunta. En este caso, por ejemplo, no sé, en el SAT, que todos sabemos que nos están vendiendo las citas, que para una devolución de IVA te piden un porcentaje o cositas así, ¿no? ¿Cómo podemos hacer llegar nosotros a ustedes todo ese tipo de cuestiones para que ustedes puedan investigarlo? Gracias por la pregunta. Bueno, vamos a aclarar que nosotros no investigamos irregularidades, no tenemos facultades o atribuciones, nos estaríamos metiendo en un tema. El tema del SAT, que concuerdo contigo, digo, yo también he escuchado mucho de esos temas de las citas y todo este asunto. Al ser una instancia federal, digo, depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? No de la Secretaría de Hacienda del Estado. No obstante, no es quitarnos la barra, de hecho, estamos a tu disposición, ahorita si quieres te paso el contacto. Lo que podemos hacer es trasladar, nosotros hacemos como acompañamiento, decir, oye, tienes una denuncia, hay que darle modo, tiempo y lugar para que pueda ser recibida de la mejor manera ante la instancia correspondiente y te damos ese acompañamiento. Tú pondrías la denuncia en lo personal, no podemos nosotros ponerla, pero damos ese acompañamiento. Aún y cuando no es del orden estatal, nosotros conocemos al CPC nacional, al comité igual que nosotros, pero a nivel nacional, donde podemos hacer esta comunicación y sinergia para poder enfocar estas denuncias, porque sí es un tema muy delicado el tema del SAT. Ya a la orden. Perdón, no te voy a preguntar, nada más quiero complementar, digo, si me permites, Jesús, complementar aquí el compañero la pregunta. Fíjate que es muy importante, sobre todo en la maestría que mencionabas de recursos humanos. Tenemos y lo he dicho en varios foros, no hay gobiernos corruptos, no hay empresas corruptas, hay personas dentro de las empresas y dentro de los gobiernos que pueden ser susceptibles a hacer actos de corrupción. Y uno de los grandes temas que tenemos pendientes, sobre todo, es la contratación de personas con ciertos perfiles, con ciertos elementos que pueden ser susceptibles a poder caer en esa tentación. Entonces, un tema bien importante, más allá de lo punitivo que coincido contigo, Jesús, de ver la parte de la disuasión de las personas, no llegar al momento sino poner los mecanismos suficientes. Y un punto bien importante precisamente es el reclutamiento, los procesos de reclutamiento y de selección de las personas dentro de tanto el servicio público como dentro de las empresas. Entonces, ahí, compañero, yo te invitaría, digo, que estás en la maestría, a buscar hay varias maneras, hay muchas tesis o test que se pueden aplicar, pero pues vamos buscando algo que se pueda aplicar, sobre todo muy sencillamente dentro del sector empresarial, porque están álgidos. Hay pymes que quieren hacer cosas, pero digo, les cuesta muchísimo trabajo poder. Si sacamos algún tipo de herramienta para poder combatir, disuadir la corrupción desde la selección de personas que tengan elementos que puedan hacer, eso es un gran paso que podríamos establecer, y sobre todo, bueno, pues Jesús, que le queda todavía 2 años más en el sistema, yo en 6 meses ya me retiro, pero creo que esta parte que se está sembrando del CPC, encabezados y coordinados por Jesús, es bien importante poder darle continuidad. Yo cuando salga, pues voy a seguir con el tema que soy experto, pero creo que este punto es bien importante subrayarlo. Gracias, Jesús. No, gracias, Miguel. De acuerdo, es el famoso servicio profesional de carrera.
en donde, digo, es un tema conocido públicamente, en donde cuando hay un cambio de administración, cambia todo el gobierno. Y en las áreas especializadas, específicas, es importante la permanencia. ¿Por qué? Porque la curva de aprendizaje daña, porque entonces se vuelve un tema de cuotas. Y es importante, por ejemplo, desde recursos humanos, ver cómo, de qué manera pudiésemos idear un programa de profesionalización en el sector público y sobre todo en las áreas de especialización, ¿no? Sobre todo. Gracias, Miguel. Buenas noches, Yarena Molina, de la Maestría en Finanzas. Tengo una duda, no sé si se me pasó el dato de que desde cuándo existe el CPC. Y por otra parte, en mi opinión, creo que el tema de la corrupción es un tema en nuestro país de carácter también cultural y de educación. Entonces, me parece muy relevante el tema, muy interesante, felicidades. Y sobre todo, a mí me abre así como no sé cómo decirlo, la idea de pensar de qué importante es llevar este tema. O sea, gracias por traerlo al nivel de posgrado, pero sí se me hace como importante. Sabemos que tenemos a nivel de educación de todos los niveles, vaya, clases de ética y de civismo, etcétera, pero qué importante sería poder permear o bajar ese tipo de temas a otros niveles tipo prepa, donde los chavos ya están más despiertos y empezar a sembrar, porque sí, pues es un monstruo. Y sí, es mi aportación. Gracias. Muchísimas gracias. Contestando la pregunta, desde el 2018 aproximadamente, y totalmente de acuerdo contigo. Por ahí decía un expresidente que era un tema del ADN en los mexicanos, y dice, no, espérame, pues como que en el ADN pues ya no tenemos nada que hacer entonces, ¿no? Si nacemos con el chip de la corrupción, pero sí es un tema cultural, pero el tema político, institucional, genera cultura. Yo me acuerdo mucho cuando, por ejemplo, hablábamos del cinturón de seguridad, que en Chihuahua no lo poníamos, ¿no? Y luego empezaban a multar, y si tenías la oportunidad de ir al paso, ¡pum!, te lo ponías. Entonces decía, caray, pues la cultura la hace el Estado de Derecho, porque si hubiera sanciones en México en todos los sentidos, yo creo que nuestra conducta sería distinta, pero sí es un tema también de creencias, de valores, de cómo se hacen los negocios. Muchas veces es común decir, oh, pues es que, digo, hay quienes dicen que la corrupción es lo que aceita para darle vuelo y avanzar, ¿no? Y dices, oye, espérame, pues a lo mejor te saca de bronca en el momento, pero generas un problema muy grande a largo plazo, ¿no? Es un problema público muy, muy importante. Y decía nada más con esto cierro la respuesta, porque me parece muy relevante lo que menciona la compañera. Leía un artículo que decía, a ver, la corrupción como los delitos son medios, no son fines. Es decir, nadie comete un delito, un acto de corrupción, porque dice, quiero ser corrupto. Pues no, ¿verdad? Cometes un acto de corrupción, un delito, por un fin determinado. Y les preguntaba yo a los muchachos en un foro, les decía, ¿qué opinan de robar? Y todos, no, pues está mal. Les decía, bueno, les doy contexto. ¿Qué opinan en un contexto histórico de alguien que se roba un esclavo para ponerlo en libertad? Ah, caray, pues cambia. ¿Y qué opinan de la corrupción o del soborno? No, pues es mala. ¿Y qué opinarían si un judío en sus tiempos hubiera sobornado a un oficial nazi para liberarse de un campo de concentración? Ah, caray. Entonces, jugando con estos temas en pedagogía pública, no diciendo que los fines justifican los medios, ¿verdad? Obviamente no. Pero a lo que voy es que hacer esta pedagogía pública en la prepa, en la secundaria incluso, en la universidad evidentemente, licenciatura, posgrado, de hecho mañana vamos a Delicias a dar una charla a la facultad, es bien importante, es uno de los propósitos que tenemos en el CPC, que a lo mejor no es muy atractivo en resultados, porque bueno, diste charlas, pero sembramos semillas y esperamos que el día de mañana pues puedan cosechar algunos frutos de estas pláticas, de estas intervenciones, para poder despertar. Decía un amigo, hay que fastidiar conciencias, porque muchas veces vemos la corrupción muy lejos y hasta que no nos afecta en el bolsillo o directamente nos importa, y eso está mal, porque aunque no me afecte directamente, es un mal público, es un mal social. Gracias. No, ya quedamos que no puede hacer preguntas. No, yo no voy a preguntar. Antes de cumplir la encomienda que amablemente me hizo Gloria, quiero decir que
una frase que hace muchos años escuché, que cuídate de lo que deseas porque se te puede conceder, y a mí se me concedió verte aquí hablando de este tema hoy, aunque yo reconozco que Miguel durante 4 años me parece que has venido a las conferencias y has hablado sobre el tema de la Agenda 2030 principalmente, pero hoy oírte aquí hablar sobre el tema de la corrupción y el papel de la universidad, me recuerda también que fuiste subordinado de Muna Dora Buchaín. La conocí como asesora. Bueno, como asesora o algo así. Sí. Ella destapó el caño de la corrupción en las universidades, y lo digo así, el caso aquel de la estafa maestra, ¿se acuerdan? Que pues finalmente Rosario Robles fue liberada hace poco tiempo y salió impune, que es precisamente de lo que hablamos aquí. Creo que esto abre todo un panorama de investigación dentro de las universidades. El propio presidente de la República ha reclamado cada vez que se trata el tema de que en la Universidad Mexicana Pública no se trataba el tema. Por cierto, me pareció que por modestia no aparecía tu nombre a la izquierda, acá donde dijiste que ninguna trabajo sobre la investigación, pues a lo mejor ese es el primero. Muy bien, pero me da gusto estar aquí. Gracias, doctor. ¿Me puede tener la carpeta, por favor? Primero, pues, agradecemos tu participación aquí en esta conferencia. Creo que ha sido muy nutrida, muy bien recibida. Me da mucho gusto, la verdad. Y procedemos a leer el reconocimiento que te entrega la universidad. Dice: la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Contaduría y Administración, otorga el presente reconocimiento al maestro en Administración Jesús Abdalá Abud Yepes por su destacada participación como ponente en la conferencia Relevancia de la Investigación Académica en Materia Anticorrupción en México y Chihuahua, presentada dentro del Coloquio Internacional Semana de Investigación 2023, celebrada el 17, 18 y 19 de octubre en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración. Luchar para lograr, lograr para dar, la doctora Cristina Cabrera Ramos, directora.